Saludos, bienvenidos. El ser humano tiende a hacer el bien como para hacer el mal. Cuando actúa bien, se siente mejor, conciliado consigo mismo y con el mundo. Y cuando actúa mal, sabe que hace mal y su conciencia no le deja en paz. ¿Por qué entonces algunas personas persisten en el mal a pesar de saber que está mal? Sucede que el ser humano, cuando opta por la ignorancia como estilo de vida, esto es la negación de la verdad y el ahogamiento de la conciencia, lo cual sucede cuando el hombre ignora y da la espalda a Dios, cuando opta por la violencia como vía de relacionarse con el prójimo, cuando rinde culto a otras divinidades e ídolos, consciente e inconscientemente. Para que el hombre llegue a este estado de ceguera e ignorancia, hay una fuerza que le empuja a ello, porque tiene máximo interés en ello. Porque su razón de existir es exactamente esa, la de desviar al hombre de su propósito. Y a pesar de que esta fuerza es percibida por todo el mundo, por cada persona, la ceguera materialista y racionalista, vienen a decirnos que no existe, que lo que no se puede ver, cuantificar o medir no existe. Y justamente convencer a los hombres de su inexistencia es su mayor y mejor estrategia. Hablamos de Satanás, Iblis, Lucifer, el Shaitán, el príncipe de las tinieblas, el diablo, Belcebú. Tiene muchos nombres, pero su odio y hostilidad al hombre son implacables. Su soberbia y envidia al ver cómo Dios distinguía al ser humano le hicieron rebelarse y jurar a Dios, desviar del camino a la tan distinguida criatura. Como decía, nuestra era moderna y postmoderna niega e ignora la existencia del diablo, lo considera un mito infantil de la humanidad cuando andaban pañales. En realidad siempre hubo creyentes e incrédulos a lo largo de la historia humana, por lo que la negación no es nueva, pero sí es nuevo el alcance y el poder que ha adquirido el diablo y su dominio sobre la humanidad. La realidad y los hechos lo demuestran de sobra. A título individual, los estudios psiquiátricos nos dicen que la mayoría de los pacientes dicen tener pensamientos negativos sin saber por qué, que muchas veces desean hacerse daños a sí mismas o a otros, que les vienen pensamientos obscenos y también ideas llenas de odio hacia todo lo que es bueno o religioso. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? Sin embargo, a la mayoría se nos hace pensar que son pensamientos propios, a pesar de ser conscientes de que esos pensamientos son ajenos, que se nos vienen sin haberlos invocado, que son ideas que nunca llevaríamos a la práctica. La razón es sencilla, aunque difícil de entender sin la luz de la guía divina que nos advierte de este enemigo cobarde, que susurra y se esconde, que quiere hacernos creer que sus susurros e insinuaciones son nuestros, que son propios, porque se camufla y nos habla imitando nuestra voz para manipularnos y hacernos creer que no es él. Ese es su juego para no percatarnos, porque a los humanos nos gusta creer que somos libres. Lo llevamos en nuestra naturaleza, y cuando somos conscientes de que lo que hacemos no es voluntad nuestra, nos resistimos y desobedecemos. El diablo lo sabe muy bien. El hombre, sin embargo, es olvidadizo, ignorante. A título general o global, el señorío satánico jamás ha sido tan grande. Ha logrado que buena parte de la humanidad descreyera de Dios y, por consiguiente, del bien y del mal. Que regresara al paganismo y la idolatría, al culto al mismo diablo, al egocentrismo, a la corrupción de todo tipo, a la violencia, al desarrollo de las armas más destructivas jamás vistas, a la explotación del hombre por el hombre, a la explotación sexual de millones de mujeres y niños, a la obscenidad más perversa, al cambio de la misma naturaleza humana, a la destrucción de toda ética y moral, a la ley de la selva, al consumo de drogas y sustancias que reducen al hombre al estado animal, al odio y un largo etcétera. Y lo que es más sorprendente todavía, que demuestra que vivimos en una especie de siglo del diablo. En nuestros tiempos ya no se oculta siquiera, se ríe de nosotros en nuestra cara. Sus adoradores humanos le hacen publicidad y predican su causa igual que hacen las religiones. Las sectas satánicas proliferan por doquier, las películas y series que dan una imagen elegante y atractiva de Lucifer. Algunos o muchos pensarán, bueno, eso es echarle la culpa al diablo para rehuir la responsabilidad del hombre, que el hombre es maligno. Esta visión negativa del ser humano que algunos filósofos pregonan, y que tampoco es nueva, pero muy extendida tras las dos salvajes guerras mundiales, solo ve una parte de la realidad. La otra es la cara luminosa de la humanidad, que se ha enfrentado siempre a la maldad y se ha sacrificado para que el mal no fructificara, que no se adueñara de nuestro mundo. Qué curioso que la mayoría de los defensores del bien, por no decir todos, son de obediencia religiosa, y esta es una realidad tan tajante que no hace falta dar ejemplos. Un detalle importante: las personas y pueblos reducidos a borregos consumidores, a ovejas a merced de sus pastores, ignoran que sus amos sí que son satánicos,
que sus planes de dominio y manipulación se inspiran en su amo al que sirven y obedecen. El luminoso Corán nos recuerda nuestro origen y nuestra historia, nuestro propósito y nuestro destino, y nos identifica a nuestros verdaderos enemigos, sus estrategias y cómo hacerles frente, neutralizarlos y vencerlos. Pero solo los creyentes son conscientes de ello y se sirven de esta luz. En la lectura de hoy leemos: «Oh hijos de Adán, ¿acaso no tomasteis un compromiso conmigo de no obedecer y adorar a Satanás, porque es un enemigo evidente para vosotros, y que me adoraríais a mí? Y por cierto que este es el sendero recto que debíais seguir. He aquí que muchos de vosotros se desviaron. ¿Por qué no reflexionasteis? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nuestros egos, que son los mayores aliados de nuestro enemigo declarado? Satanás os atemoriza con la pobreza y os ordena la obscenidad, y Dios os promete su perdón y su generosidad. Dios es vasto, omnisciente. ¿Quién es mejor? Tú decides. Paz.